Buenas tardes, licenciada. El día de hoy le vamos a dar lectura al artículo 917 al artículo 1025. Libro tercero de la sucesión hereditaria. Título 1 de la sucesión en general. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 917. Sucesión hereditaria. La sucesión por causa de muerte se realiza por la voluntad de la persona manifestada en testamento y a falta de éste por disposición de la ley. La primera se llama testamentaria y la segunda intestada, comprendiendo en uno y otro caso todos los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Artículo 918. Transmisión de la herencia. Los derechos de la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte y la sucesión puede ser a título universal y a título particular. Artículo 919. Herencia y legado. La asignación a título universal se llama herencia, la asignación a título particular se llama legado. El título es universal cuando se sucede al causante en todos sus bienes y obligaciones transmisibles, a excepción a los legados. El título es particular cuando se sucede uno o más bienes determinados. La sucesión puede ser en parte testada y en parte intestada. Artículo 920. Responsabilidad limitada del heredero. El heredero solo responde de las deudas y cargas de la herencia hasta donde alcancen los bienes de ésta. El legatario solo responde de las cargas que supuestamente le impone el testador. Artículo 921. Legatarios considerados como herederos. Cuando toda la herencia se distribuya en legados, los legatarios serán considerados como herederos. Artículo 922. Derechos del heredero. Cada heredero puede disponer del derecho que tiene en la masa hereditaria, pero no puede disponer de las cosas que formen la sucesión. Artículo 923. Ley que rige la capacidad para suceder. La capacidad para suceder se rige por la ley del domicilio que tenga el heredero o legatario al tiempo de la muerte del autor de la sucesión, cuando se trate de bienes citados fuera de la República. Capítulo 2 de las incapacidades para suceder. Artículo 924. Incapacidades para heredar por indignidad. Son incapacidades para suceder como herederos y legatarios por causa de indignidad. 1. El que haya sido condenado por haber dado, mandado o intentado dar muerte a la persona de cuya sucesión se trate, a los padres, hijos, cónyuge, conviviente de hecho o hermanos de ella. Esta causa de indignidad subsistirá no obstante a la gracia acordada al criminal o a la prescripción de la pena. 2. El heredero mayor de edad y que siendo sabedor de la muerte violenta del autor de la sucesión no la denunciare a los jueces en el término de un mes, cuando sobre ella no hubiere procedido de oficio, si los homicidas fueren ascendientes o descendientes, cónyuge, conviviente de hecho o hermanos del heredero, cesará en este la obligación de denunciar. 3. El que voluntariamente causó al autor de la herencia de un delito que merezca por lo menos la pena de 1 año de prisión. 5. El pariente del autor de la herencia, si, habiendo estado éste demente y abandonado, no cuidó de él, de recogerlo o asilarlo en establecimiento público, si hubiere podido hacerlo. 6. El padre o la madre que haya abandonado a sus hijos menores de edad o que los haya corrompido o tratado de corromper, cualquiera que sea la edad de los hijos. 7. El que con dolo o coacción obligara al testador o a hacer testamento o a cambiarlo o revocarlo. 8. El que por iguales medios impidiera a otro hacer testamento o revocar el que tuviere hecho, o suplantar, ocultar o alterar otro testamento posterior. Y 9. El que ejerciere violencia sobre el notario o testigos para impedir el otorgamiento del testamento o para conseguir que teste a su favor o a favor de otras personas. Artículo 925. ¿Cuándo no se aplica? Las incapacidades enumeradas en el artículo anterior no se aplican cuando el causante así lo dispone en disposiciones testamentarias posteriores a los hechos que las hayan producido. Artículo 926. Incapacidades para suceder por testamento. Son incapacidades para suceder en testamento. 1. Los ministros de los cultos, a menos que sean parientes del testador. 2. Los médicos o cirujanos que hubieran asistido al testador en su última enfermedad, si éste falleciera de ellas, salvo que sean parientes del testador. 3. El notario que autoriza el testamento y sus parientes, y los testigos instrumentales. 4. El tutor, el protutor y los parientes de ellos, si no hubieran aprobado las cuentas de la tutela, a no ser que fueren parientes del pupilo. Y 5. Las instituciones extranjeras, cualquiera que sea su finalidad. Artículo 927. La indignidad de los ascendientes no daña a sus descendientes. La indignidad del padre o de la madre o de los descendientes no daña a sus hijos o descendientes. Ora sucedan por derecho propio o por representación.
En este caso, ni el padre ni la madre, todo sobre la parte de la herencia que pasa a sus hijos, los derechos de administración que la ley reconoce en favor de los padres. Artículo 928. Acción por indignidad. Solo puede deducirse acción para declarar la indignidad del heredero dentro de los 2 años de que el indigno esté en posesión de la herencia o legado, o no se podrá intentar esta acción contra sus herederos si no ha iniciado durante la vida de éste. No produce efecto la acción con indignidad contra tercero de buena fe. Capítulo 3. Representación hereditaria. Artículo 929. Casos en que hay representación. Derecho de representación hereditaria es el que tienen los descendientes de una persona para heredar en lugar de ella, si hubiera muerto antes que su causante. Igual derecho existe cuando el heredero ha renunciado a la herencia o ha perdido por dignidad. En estos casos, los hijos o descendientes tienen derecho a heredar representando al repudiente o al excluido. La persona que por indignidad perdiera el derecho de heredar en ningún caso tendrá la administración de los bienes de los que entren a representarlo. Artículo 930. Representación en línea colateral. En la línea colateral corresponde la representación solamente a los hijos de los hermanos, quienes heredarán por estirpes si concurren con sus tíos. Si los sobrinos concurren solos, heredarán por partes iguales. Artículo 931. No hay representación en la línea ascendiente ni de ningún otro pariente fuera de los mencionados en los artículos anteriores. Artículo 932. Siempre que se herede por representación en la línea recta descendiente, la división de la herencia será por estirpes, de modo que el representante o representantes no herederen más de lo que heredarían sus representantes si viviese. Artículo 933. Representación en herencia testamentaria. Las disposiciones de este capítulo rigen para la sucesión intestamentaria y testamentaria. Para la representación en caso de testamento, solo efectuará cuando los herederos y legatarios sean parientes del testador. Título 2 de la sucesión testamentaria. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 934. Libertad de testar. Toda persona capaz civilmente puede disponer de sus bienes por medio de testamento a favor de cualquiera que no tenga incapacidad o prohibición legal para heredar. El testador puede encomendar a un tercero a la distribución de herencias o legados que dejará para personas sujetos terminados. Artículo 935. Concepto del testamento. El testamento es un acto puramente personal y de carácter revocable, por el cual una persona dispone del todo de parte de sus bienes para después de su muerte. Artículo 936. Límites de la libertad de testar. La libertad de testar solo tiene por límite el derecho por que algunas personas tienen a ser alimentadas. Artículo 937. Es prohibido el contrato de sucesión recíproca. Queda prohibido el contrato de sucesión recíproca entre cónyuges o cualesquiera otras personas y un nulo testamento que se otorgue en virtud de contrato. Artículo 938. Se prohíbe que 2 o más personas otorguen testamento en un mismo acto. Artículo 939. Las cédulas o papeles a que se refiere el testador en el testamento no podrán considerarse como parte de este, aunque el testador lo ordene. Artículo 940. Interpretación de las disposiciones testamentarias. Toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de sus palabras, a no ser que parezca claramente que fue otra la voluntad del testador. La interpretación del testamento no debe hacerse tomando solo palabras o frases aisladas, sino la totalidad de la declaración de la voluntad. Artículo 941. El hijo póstumo o nacido después del hecho del testamento, si no hubiera sido desheredado de manera expresa y el testador hubiera destruido desigualmente sus bienes entre los hijos, tendrán derecho a una parte de la herencia equivalente a la porción que le correspondería si toda herencia se hubiera partido en partes iguales. Si los herederos testamentarios no son hijos del testador, el hijo póstumo y el nacido después de hecho el testamento, que no hubiere sido desheredado expresamente, tendrá derecho al 50% de la herencia. En ambos casos, la porción hereditaria que corresponde al hijo póstumo o al nacido después del hecho del testamento se deducirá a prorrata de las porciones correspondientes a los herederos testamentarios. El hijo preterido se reputa desheredado.
Artículo 942. Disposición a favor de parientes en general. La disposición redacta a favor de parientes del testador en forma general e indeterminada se entiende hecha únicamente a favor de los herederos llamados a la sucesión. Artículo 943. Donación por causa de muerte. Las donaciones por causa de muerte se rigen por las mismas disposiciones de los testamentos sobre legados. Artículo 944. Fideicomiso. El fideicomiso instituido por testamento a la institución del crédito que actúe como fiduciaria no tendrá la calidad de heredero. Artículo 945. Incapacidades para testar. Están incapacitados para testar 1. El que se halle bajo interdicción. 2. El sordomudo y el que hubiere perdido el uso de la palabra cuando no pueden darse a entender por escrito. Y 3. El que sin estar bajo interdicción no gozare de sus facultades intelectuales y volitivas por cualquier causa en el momento de testar. Artículo 946. No es heredero ni legatario el instituido por error cuando ese error recae sobre la persona designada. Artículo 947. La omisión de la institución del heredero de un testamento no anula las disposiciones que contiene. Los bienes, derechos y acciones que no dispuso el testador que omitió la institución de heredero pasan a sus herederos legales. Artículo 948. El testador que no nombre 2 o más personas como sus herederos señalará la parte de herencia que destina a cada uno de ellos. Si no lo hiciera, será igual el derecho de todos los herederos de los bienes hereditarios. Artículo 949. Cuando reunidas las porciones que asignó el testador a sus herederos excedan del monto de la masa hereditaria, se reducirán a prorrata. Artículo 950. Si el testador señala todas las porciones que deja a sus herederos y queda algo sin aplicación determinada, esta parte corresponderá a los herederos legales. Artículo 951. Designada en el testamento parte determinada de la herencia para uno o más herederos, sin señalarse la de sus coherederos, estos se distribuirán con igualdad lo que sobre de la herencia deducido lo que fue destinado especialmente. Artículo 952. Salvo lo dispuesto por el testador, los bienes adjudicados por testamento, ya sea por herencia o por legados, que vacaren por haber fallecido los adjudicatarios antes que el testador, pasarán por el derecho de representación a quienes determina la ley si fuesen parientes de él. Artículo 953. Si la vacancia se produjera por la no aceptación de la herencia y no hubiere derecho a representación, los bienes pasarán al heredero universal testamentario. En su defecto, se adjudicará a las personas a quienes corresponde la herencia intestada conforme a la ley, siempre que éstas no hubieren sido desheredadas expresamente por el testador. Capítulo 2 de la forma de los testamentos. Artículo 954. Formas testamentarias. Los testamentos en cuanto a su forma son comunes y especiales. Son comunes el abierto y el cerrado. Son especiales los que otorgue en los casos y condiciones que se expresen en este capítulo. Capítulo 955. Testamento en escritura pública. El testamento común abierto deberá otorgarse en escritura pública como requisito esencial para su validez. Artículo 956. El testador puede entregar al notario la minuta de sus disposiciones testamentarias o manifestar de palabra de su última voluntad. El notario redactará el testamento y procederá a su lectura en presencia de los testigos, en un solo acto y sin interrupción, llenando los demás requisitos que para el efecto exige el Código de Notariado. Artículo 957. Testamento del ciego. En el testamento del ciego debe intervenir un testigo más de los que se requieren para el testamento abierto. Será leído en alta voz 2 veces. La primera será el notario autorizante y la segunda por uno de los testigos elegidos. Al efecto, por el testador se hará mención especial de esta circunstancia. Artículo 958. Testamento del sordo. Si un sordo quiere hacer testamento abierto, deberá leer el mismo en voz inteligible el instrumento, a presencia del notario y testigos, lo que se hará constar. Artículo 959. Formalidades del testamento cerrado. En el testamento cerrado se observarán las solemnidades pertinentes prescritas para el testamento abierto y además las siguientes. 1. El papel que contenga el testamento que se pondrá dentro de una cubierta cerrada de suerte que no pueda extraerse aquel sin romper esta.
2. En presencia del notario y los testigos y los intérpretes, en su caso, manifestará al testador que el pliego que presenta contiene su testamento y si está escrito y firmado por él o escrito por mano ajena y si por no poder firmar lo que ha hecho a su ruego otra persona cuyo nombre expresará. 3. La cubierta del testamento extenderá al notario el acta de su otorgamiento y dará fe de haberse observado las formalidades legales. Y 4. Extendida y leída el acta, la firmarán el testador, los testamentos, los intérpretes si los hubiere y la autorizará el notario con su sello y firma. Si el testador no pudiera firmar, pondrá su impresión digital y un testigo más designado por él mismo firmará a su ruego. Artículo 960. No podrán hacer testamento cerrado 1. El ciego y 2. El que no sepa leer y escribir. Artículo 961. Los que no pueden hablar pero sí escribir podrán otorgar testamento cerrado, pero tanto el testamento como el acta de la plica deberán ser escritos y firmados de puño y letra del testador. Artículo 962. Autorizado el testamento cerrado, el notario lo entregará al testador, después de transcribir en el protocolo con el número y en el lugar que le corresponde. El acto de otorgamiento de dicho instrumento será firmado también por todos los que en el acto intervienen. Artículo 963. El testador podrá conservar en su poder el testamento cerrado, encomendar su guarda a personas de su confianza o depositarlo en poder del notario. Cualquier de estas tres circunstancias se hará constar en el acta. Artículo 964. El notario o la persona que tenga en su poder el testamento cerrado deberá representarlo al juez competente luego que sepa el fallecimiento del testador y a más tardar dentro de 10 días bajo la pena que corresponde de los daños y perjuicios. Artículo 965. Testamento militar. Los militares en campaña, rehenes, prisioneros y demás individuos empleados en el ejército o cuyos sigan a este podrán otorgar testamento abierto ante el oficial bajo cuyo mandato se encuentran. Es aplicable esta disposición en los individuos de un ejército que se hallen en un país extranjero. Si el testador estuviera enfermo o herido, podrá otorgarse ante el facultativo que lo asiste o ante un oficial de cualquier categoría. Si tuviere en destacamiento ante el que manda aunque sea subalterno. En todos los casos de este artículo será necesaria la presencia de 2 testigos que sepan leer y escribir, y si el testador no pudiera firmar, lo hará por cualquiera de los 2 testigos. Artículo 966. El testamento otorgado con arreglo al artículo anterior deberá ser remitido por la brevedad posible al cuartel general y por este al Ministerio de la Defensa. Si el testador hubiera fallecido, el ministro remitirá el testamento al juez de último domicilio del difunto y no siéndole conocido a cualquier juzgado de primera instancia del ramo civil del Departamento de Guatemala para que de oficio cite a los herederos y demás interesados de la sucesión. Estos deberán solicitar que el testamento se protocolice en la forma prevenida en el Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 967. Testamento marítimo. Los testamentos abiertos o cerrados de los que vayan a bordo durante un viaje marítimo se otorgarán en la forma siguiente. Si el buque es de guerra, ante el contador o ante el que ejerza sus funciones, en presencia de 2 testigos que sepan leer y escribir y que vean y entiendan al testador. El comandante del buque o el que haga sus veces podrá además su visto bueno. En los buques mercantes autorizará el testamento o el capitán o el que haga sus veces con asistencia de 2 testigos como se expresa anteriormente. En uno y en otro los testigos se elegirán entre los pasajeros si los hubiera. Artículo 968. El testamento del contador del buque de guerra y del capitán del mercante serán autorizados por quien deba sustituirlos en el cargo, observándose en lo demás lo dispuesto en el artículo anterior. Artículo 969. Los testamentos abiertos hechos en alta mar serán custodiados por el comandante o por el capitán y serán mención de ellos en el diario de navegación. Artículo 970. En el testamento hecho en el mar es nula toda disposición a favor de cualquier persona que ejerza autoridad a bordo, a no ser que sea pariente del testador.
Artículo 971. Testamento en lugar incomunicado. Los que hay en el lugar incomunicado por motivo de epidemia podrán testar ante el juez local y en presencia de dos testigos que sepan leer y escribir. Artículo 972. Testamento de preso. Si el testador se halla preso, podrá en caso de necesidad otorgar testamento ante el jefe de la prisión, pudiendo ser testigos, a falta de otros, los detenidos o presos, con tal que sean inhabibles por otra causa y que sepan leer y escribir. En este testamento es nula toda disposición hecha a favor de los que tienen autoridad de la prisión, a menos que sean parientes del testador. Artículo 973. Los testamentos especiales a que se refieren los artículos anteriores solo son válidos si el testador muere durante la situación a que dichos artículos se refieren o dentro de los 90 días posteriores a la cesación de artículo 974. Testamento en el extranjero. Los guatemaltecos podrán testar fuera del territorio nacional, sujetándose a las normas establecidas por las leyes del país en que se hallen. También podrán testar en alta mar durante su navegación en un buque extranjero, su ejecución de las leyes de la nación de que el buque pertenezca. Artículo 975. No será válido en Guatemala el testamento mancomunado de los guatemaltecos otorgado en país extranjero, aunque lo autoricen las leyes de la nación puede donde se hubiere otorgado. Artículo 976. También podrán los guatemaltecos que se encuentran en país extranjero otorgar testamento abierto o cerrado ante el agente diplomático consular de esta república residente en el lugar del otorgamiento si fuera notario. Capítulo 3. Revocación, nulidad, falsedad y caducidad de las disposiciones testamentarias. Artículo 977. Es nulo el testamento que se otorga sin la observancia de las solemnidades esenciales que la ley establece. El testamento cerrado será nulo, además, cuando apareciere rota la plica que le contiene. Artículo 978. Es anulable el testamento otorgado con violencia, dolo o fraude. El testador no puede prohibir que se impugne el testamento de los hechos en que haya nulidad declarada por la ley. Artículo 979. El que de algún modo ejerza coacción sobre el testador para que haga, altere o revoque su testamento o cualquier disposición testamentaria pierde todos los derechos o por el testamento por la ley le corresponden en los bienes de la herencia. Artículo 980. Incurre también en la pena del artículo anterior quien impida que una persona haga, revoca o varíe su testamento. Artículo 981. Si el testamento posterior fuere declarado nulo o falso, subsistirá el anterior. Artículo 982. El testamento no puede ser revocado en todo ni en parte, sino con las solemnidades necesarias para testar. Artículo 983. Todo testamento queda revocado por el otorgamiento de otro posteriormente. Sin embargo, el testador puede de manera expresa dejar vigente todo o parte del testamento anterior. Las donaciones por causa de muerte hechas con anterioridad al testamento caducarán salvo disposición en contrario del testador. Artículo 984. Cuando se ha otorgado un testamento dando expresamente por causa la muerte del heredero instituido en el anterior, valdrá este y se tendrá por no otorgado aquel si resulta falsa la noticia de la muerte. Artículo 985. Por la enajenación que haga el testador de todo o parte de una cosa dejada en testamento, se entiende revocada su disposición relativa a la cosa o parte enajenada, a no ser que vuelva a su dominio. Artículo 986. La donación o legado de un crédito hecho en testamento queda revocado en todo o en parte, si el testador recibe en pago el todo o parte de la cantidad que se le debía, o si por cualquier razón ha cancelado el crédito. Artículo 987. No produce efecto el testamento en cuanto a la institución del heredero, si el nombrado tuviera incapacidad legal para heredar. Artículo 988. Caduca la disposición testamentaria en que se deja bajo algo condición si el heredero o el legatario a que se refiere muere antes de que se verifique. Artículo 989. No caduca la disposición testamentaria si el testador ha nombrado heredero sustituto para el caso en que el heredero instituido muera antes que él, o no quiera o no puede aceptar la herencia. Artículo 990. No caduca la herencia ni el legado que se deja desde día cierto o desde tiempo determinado
aun cuando el heredero o el legatario mueran antes de haber llegado el día o vencido el tiempo que fijó el testador. Artículo 991. Las disposiciones testamentarias de una cosa específica en favor de alguno no produce efecto si se destruyera la cosa sin culpa de la persona obligada a entregarla. Artículo 992. En todos los casos en que caduque o pierda su efecto, la institución de heredero pasará a la herencia de los herederos legales. Capítulo 4. Herencia condicional y a término. Artículo 993. Herencia condicional. Las disposiciones testamentarias podrán otorgarse bajo condición, haciendo depender su eficacia de la realización de un acontecimiento futuro e incierto. Las condiciones impuestas a los herederos y legatarios se regirán por lo establecido para las obligaciones condicionales en lo que no esté previniendo en este capítulo. Artículo 994. La condición de no enajenar o no gravar los bienes solo será válida hasta la mayoría de edad y 5 años más de los herederos o legatarios. Artículo 995. Se entenderá por no puesta la condición de no casarse, pero será válida la que se dirija a impedir el matrimonio con persona determinada. Podrá, sin embargo, legarse el causahabiente, el usufructo, uso o habitación o una pensión personal por el tiempo que permanezca soltero. Artículo 996. Si el heredero o legatario fueren instituidos bajo condición suspensiva, se pondrán en administración los bienes que correspondan hasta que la condición se realiza o haya certeza de que no podrá cumplirse. Se tendrá por cumplida la condición cuando, sin culpa del heredero o legatario, impide el cumplimiento de ella el interesado que no se realice. Artículo 997. La administración de que habla el artículo anterior se confiará al heredero o heredero sin condición, pero si no hubiere coherederos podrá confiarse la administración al heredero condicional siempre que garanticen suficientemente su manejo al juicio del juez. Artículo 998. Herencia a término. Será válido la designación del día tiempo en que haya de comenzar o cesar el efecto de la institución de heredero o legatario. En ambos casos, hasta que llegue el término señalado o cuando éste concluye, se entenderá llamado el sucesor legítimo, mas en el primer caso no entrará éste en posesión de los bienes sino después de prestar caución suficiente con intervención del instituido. Artículo 999. En la herencia o legado conferidos desde día determinado, los frutos que produzcan los bienes hasta que llegue ese día corresponderán a los herederos legales si el testador no hubiera dispuesto de ellos. Artículo 1000. Si el testador instituye heredero legatario hasta cierto día o tiempo determinado, no podrá el heredero retener los bienes hereditarios ni hará suyo los frutos desde que pasen el día o tiempo señalados. Artículo 1001. Los bienes y frutos que habla el artículo anterior pertenecerán en adelante al heredero instituido o a los herederos legales al testador. Capítulo 5. Legados. Artículo 1002. El testador puede disponer de una cosa, de una cantidad o del todo de una parte de sus bienes a título de legado en favor de una o más personas individuales jurídicas. Artículo 1003. Legatario es la persona a quien se da algo por testamento, conforme al artículo anterior, aún sin instituirlo heredero. 1004. Artículo 1004. Si toda la herencia se distribuye en legado, se prorratearán las deudas, gravámenes y porciones alimenticias entre los legatarios y proporción al valor de sus respectivos legados. Artículo 1005. No tiene efecto el legado de una cosa en especie si no se halla en el dominio del testador al tiempo de su muerte. Artículo 1006. En el legado de una cosa indeterminada comprendida en un género o en una especie, la elección corresponde al obligado a pagarlo. Artículo 1007. El legado de un crédito contra tercero o el de perdón o liberación de una deuda del legatario solo surtirá efecto en la parte del crédito o de la deuda subsistente al tiempo de morir el testador. Artículo 1008. En los legados remuneratorios se observarán las reglas sobre donaciones de este género. Artículo 1009. El legado hecho a un acreedor tendrá efecto sin perjuicio del pago de su crédito. Artículo 1010. Se acepta el legado expresamente cuando se pide y tácticamente cuando se recibe la cosa legada. Artículo 1011. Si el legado consiste en una pensión o renta vitalicia, esta comienza a correr desde el día de la muerte del testador.
Artículo 1012. Si entre varios herederos ninguno ha sido encargado particularmente de pagar el legado, cada uno debe hacerlo en proporción a la parte que le haya correspondido en la herencia. Artículo 1013. Si la obligación de pagar el legado se ha impuesto a uno de los herederos, él solo debe hacerlo. Artículo 1014. La cosa legada se entregará con sus accesorios y en el estado en que se encuentra el día de la muerte del testador. Artículo 1015. Los gastos necesarios para la entrega del legado serán a cargo de la herencia. Artículo 1016. Si la cosa legada estuviera grabada con una pensión, servidumbre u otra carga inherente al fondo, tal gravamen recaerá sobre el legatario. Artículo 1017. Si la cosa legada estuviera empeñada por una obligación de la herencia o de un tercero, el heredero estará obligado al pago. Artículo 1018. Desde que pese un año del fallecimiento del testador, se abandonarán intereses del legatario si el legatario consiste en dinero. Artículo 1019. Al entrar el heredero en posesión de la herencia, tendrán los legatarios el derecho de pedir al albacia o el heredero, según las circunstancias, la entrega del legado y de sus frutos e intereses. Artículo 1020. En todo caso, se cumplirá la disposición del testador en cuanto al modo, orden y tiempo en que deben entregarse o pagarse los legados. Artículo 1021. El legatario que muere antes que el testador no adquiere derecho alguno al legado, ni lo transmite a sus herederos, a no ser que estos hubiesen sido llamados igualmente por el testador. Artículo 1022. No hay derecho de acceder entre los legatarios si el testador no lo estableció clara y expresamente. Artículo 1023. Distribuida en legados toda la herencia, el heredero instituido, si lo hubiere, tendrá derecho a la cuarta parte de la herencia, que se deducirá a prorrata de los legados. Artículo 1024. Si en el testamento se hubiera legado al el heredero alguna cosa y el valor de éste sumado a la de la herencia fuere menos que la cuarta parte de ella, tendrá derecho a completarla deduciendo lo necesario y prorrata de los demás legados. Lo dispuesto en este precepto y en los artículos 1001, 1004, 1006, 1015, 1017, 1018 y 1023 se observará si el testador no hubiera dispuesto lo contrario. Artículo 1025. Las reglas establecidas con respecto a la herencia de los dos o más herederos regirán en los legados que dejen a dos o más personas. Asimismo, regirá para los legados lo dispuesto en el capítulo 3 de este título.